¿Qué onda, mi raza VIP? Bienvenidos a la emisión exclusiva de Neteando sin pelos en la lengua, donde se habla sin filtro, sin poses y sin miedo a encabronar sensibilidades. Hoy en Neteando, devoción hipócrita, santos de una semana. Comenzamos. Y bueno, a ver, vamos a hablar claro desde el inicio, porque aquí no venimos a quedar bien con nadie, ya lo saben. ¿No les pasa que llega Semana Santa y de repente el mundo se llena de gente buena? ¿Así de la nada? Como si hubiera una actualización masiva del sistema versión Ser humano decente 2.0. El mismo que hace 2 semanas te mentó la madre en el tráfico. El que habla mierda de todo el mundo. El que trata de la chingada a su familia, a su pareja, a sus empleados. De pronto ya no dice groserías, ya no se enoja, ya no critica y hasta camina más despacito, como si el piso estuviera bendecido o algo. No, bueno, transformación milagrosa, ¿eh? Y no es que esté mal tener fe. No es que esté mal querer hacer las cosas bien. Lo que da risa, pero de esa risa incómoda, es lo selectivo del asunto. Porque hay banda que todo el año es una fichita, pero llega Semana Santa y se convierte en el Dalai Lama versión barrio. Ayunan, no comen carne, van a misa, se ponen serios. Hasta comparten frases profundas en Facebook que ni ellos entienden. Pero eso sí, el resto del año siguen siendo igual de culeros. Entonces, aquí es donde uno se pregunta, ¿eso es fe o es puro teatro? Porque parece más una puesta en escena que una convicción real. Es como si dijeran, ok, esta semana voy a portarme bien para que no se note tanto todo lo demás. Como si la vida fuera un videojuego y Semana Santa fuera el checkpoint para resetear karma. Y lo más curioso es que nadie lo cuestiona. Al contrario, se normaliza. Ves a alguien con su cruz de ceniza en la frente y automáticamente es como así tipo, ah, mira, qué buena persona. ¿Perdón? ¿En qué momento un símbolo reemplazó la conducta? Porque una cosa es lo que te pones en la frente y otra muy distinta lo que haces con tu vida. Y aquí es donde se pone interesante, porque este tema no es religioso, es social, es la necesidad de aparentar, de encajar, de cumplir con una imagen. Porque hay gente que no cree, pero participa, no practica, pero presume, no cambia, pero representa. Y eso no es fe, eso es costumbre mezclada con hipocresía. Y ojo, quiero aclarar que esto no va contra la religión, va contra la incongruencia, contra esa doble moral bien instalada donde puede ser una mierda todo el año, pero con que no comas carne un viernes ya te sientes del lado correcto de la historia. No, pues, wow. Porque mientras unos evitan el bistec, siguen tragándose a la gente con críticas, envidia, chismes y actitudes de mierda. Pero eso sí, muy espirituales, muy en paz, muy correctos. Entonces, hoy vamos a hablar justo de eso, de los devotos de temporada, de los santos de una semana, de la religión a conveniencia. Y no para burlarnos por burlarnos, sino para poner sobre la mesa algo bien simple. La fe no se nota en lo que dejas de comer,
Se nota en cómo tratas a los demás. Así que si esto incomoda, perfecto. Porque si algo necesita este tema es dejar de tratarse con pincitas y empezar a hablarse como es. Sin filtro, claro está. Santos de una semana. Pues bien, vamos a entrarle de lleno, porque aquí es donde la cosa deja de ser chistosa y empieza a ser incómodamente real. Hay gente que vive 11 meses y medio siendo una porquería de persona, pero llega Semana Santa y se reinicia, así literal, como si apretaran un botón y dijeran, ¡ja! Esta semana sí voy a ser bueno, ¿eh? No gritan, no insultan, no se pelean, no hacen nada de lo que hacen todo el año y hasta se sienten orgullosos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿De qué sirve portarte bien 7 días si los otros 358 eres exactamente lo contrario? Es como hacer dieta el lunes y el resto de la semana vivir en el drive-thru. No funciona, no compensa, no engaña a nadie. Bueno, a ellos mismos sí. Y lo más impresionante no es que lo hagan, es que lo justifican. Porque en su cabeza esa semana cuenta más. Esa semana limpia, esa semana equilibra. Como si la vida fuera una balanza espiritual donde puedes acumular mierda todo el año y luego ponerle una semanita de buena conducta para que todo quede tablas. Nah, pues qué ofertón, ¿no? Y aquí es donde entra la doble moral en su máxima expresión. El clásico personaje que, por ejemplo, habla mal de todo el mundo. Es envidioso, es egoísta, trata mal a la gente, no respeta absolutamente a nadie. Pero llega Semana Santa y anda compartiendo frases tipo, seamos mejores personas. No, bueno, el chiste se cuenta solo, porque no es que la gente no sepa cómo comportarse. Claro que saben. Lo demuestran perfectamente durante esa semana. Saben ser pacientes, saben ser respetuosos, saben controlarse. Entonces el problema no es incapacidad, es elección. Es decir, eligen ser buena gente cuando les conviene, cuando hay contexto social, cuando se ve bien, cuando toca. Y eso es lo que lo hace tan falso. Porque la verdadera esencia de una persona no se mide en sus momentos más correctos. Se mide en lo cotidiano, en lo normal, en lo que haces cuando nadie te está viendo ni juzgando. Pero claro, eso no se presume, eso no se sube a redes, eso no da puntos sociales. Y aquí es donde entra otro punto clave, la religión como absolución express. Esa idea cómoda de me porto mal, pero luego hago algo bueno y listo. Como si fuera una suscripción mensual, ¿saben? Como si pudieras decir, uy, ya pagué mi cuota espiritual, ya quedé. Y no, la cosa no funciona así. No debería al menos. Porque si de verdad crees en lo que dices creer, no tendría sentido ser una persona horrible todo el año. No cuadra, no embona. Pero aquí es donde la banda hace malabares mentales impresionantes. Separan su vida en compartimentos. A ver, aquí soy culero. Acá soy buena persona. De este lado soy creyente. Y de este otro soy lo que sea necesario. Y mientras no se crucen, todo está bien. ¿Spoiler? Sí se cruzan y se nota. Se nota la incongruencia, se nota en la falsedad,
se nota en esa vibra rara de gente que quiere parecer algo que claramente no es. Y ojo, nadie está diciendo que tengas que ser perfecto, porque en realidad nadie lo es. Todos la cagamos, todos tenemos días malos, todos hemos sido mala onda en algún momento. Pero una cosa es equivocarte y otra muy distinta es tener un patrón constante de ser una mierda y luego maquillarlo una semana al año. Y bueno, quiero aclarar que al que le gusta ser mierda, como a su servilleta, pues nos gusta ser mierda todo el año, no una parte del año. No dejamos de ser mierda en Semana Santa, no dejamos de ser mierda en Navidad, no dejamos de ser mierda en ningún momento. Pero lo que sí está mal es ser mierda y elegir fechas específicas para no serlo. Eso no es crecimiento, eso no es fe, eso no es nada profundo. Eso es pura imagen, pura apariencia. Y aquí viene lo más incómodo de todo. Toda la gente lo sabe. En el fondo lo saben. Saben que esa persona no ha cambiado nadita. Saben que no están haciendo un proceso real. Saben que todo esto es temporal, en lo que pasa la Semana Santa y bye. Pero aún así lo hacen. ¿Por? Bueno, pues porque es más fácil aparentar que transformarse. Cambiar de verdad, pues implica un esfuerzo. Implica reconocer errores, implica incomodarte, implica dejar de hacer cosas que te gustan pero que sabes que están mal. Y obviamente eso cuesta. Es mucho más fácil decir, ok, esta semana me porto bien y ya con eso cumplo. O sea, es como limpiar la casa cuando van visitas, pero vivir en el cochinero todo el resto del tiempo. La casa no está limpia, solo está maquillada. Y aquí es donde todo esto deja de ser gracioso y se vuelve preocupante. Porque cuando la incongruencia se vuelve normal, la vara se baja. Ya no importa cómo eres realmente, importa cómo te ves en ciertos momentos. Y eso crea una cultura donde la apariencia pesa más que la esencia, donde el acto simbólico vale más que el comportamiento real. Y así, cualquiera puede parecer buena persona sin serlo. Entonces, no, el problema no es la Semana Santa. El problema es lo que la gente hace con ella. La convierte en un disfraz, en un filtro, en una versión editada de sí mismos. Pero la realidad siempre se asoma. Siempre. Porque no importa cuánto te esfuerces en verte bien una semana, si el resto del año sigue siendo exactamente lo mismo. Y ahí es donde la máscara tarde o temprano se cae. Y lo que queda es lo que siempre ha estado ahí. Sin cenizas, sin ritual, sin actuación. Simplemente la neta. La ceniza no te quita lo pendejo. Y ahora sí vamos con uno de los momentos más representativos de esta temporada. El miércoles de ceniza. Ese día donde mágicamente medio mundo aparece con una cruz en la frente, como si fuera un sello de persona decente certificada. Vas por la calle, al trabajo, a la escuela, al supermercado, y de repente parece convención masiva de gente marcada. Todos con su cruz bien puesta, bien visible, bien orgullosos. Como diciendo, ¡hey, mira! Yo sí fui a tomar ceniza, yo sí cumplí. Y a ver, el símbolo en sí no es el problema. El problema es lo que la gente cree que representa. Y peor, lo que intenta aparentar con él. Porque esa cruz, señores, señoritas, no es una decoración, no es un accesorio, no es un filtro de Instagram. Se supone que es un recordatorio.
¿De qué? Pues de humildad, de mortalidad, de reflexión. Pero en la práctica se volvió otra cosa. Se volvió una especie de etiqueta social, una señal de soy creyente. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿desde cuándo la fe se volvió algo que necesitas traer en la cara para que te crean? Porque parece más un gafete que una convicción. Como si dijeran, mira, mira, aquí está mi comprobante espiritual del día, ¿eh? Y lo más curioso es que muchos ni siquiera cambian nada más. Solo traen la cruz, pero pues siguen siendo igual de groseros, igual de prepotentes, igual de indiferentes. O sea, la cruz va en la frente, pero no baja el comportamiento, no atraviesa la actitud, no toca la forma en que tratan a los demás. Y entonces me pregunto, ¿de qué sirve? Porque si el símbolo no se refleja en lo que haces, pues se queda puro show. Y sí, hay gente que lo vive de forma genuina, claro que sí. Pero también hay un chingo que lo usa como exhibición, como si fuera medalla. Lo presumen, se toman fotos, lo suben, lo enseñan, pero no lo practican. Y aquí es donde el sarcasmo se queda corto, porque la contradicción es brutal. El mismo que trae la cruz bien marcada es el que se la pasa el día criticando a otros. El mismo que se siente correcto es el que juzga, señala y se cree superior. Entonces no es fe, es ego con maquillaje religioso. Porque hay algo bien peligroso en todo esto. Confundir símbolos con acciones. Creer que por hacer un ritual ya cumpliste. Creer que por marcarte ya cambiaste. Y no, no funciona así. La fe, si es que existe, debería notarse en lo invisible, en lo cotidiano, en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo tratas a la gente cuando no hay nadie viendo. No es un símbolo que se borre en unas horas, porque esa es otra. La cruz, en cuanto te bañas, se va, se limpia, desaparece. Y con ella se va también la versión correcta de la persona. Regresan los gritos, regresan las malas actitudes, regresa la misma persona de siempre. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Un recordatorio o un performance? Y ojo, aquí no se trata de burlarse del símbolo, se trata de cuestionar el uso que le da la gente. Porque cuando algo profundo se convierte en algo superficial, pierde sentido. Se vacía, se vuelve automático. Y lo automático rara vez transforma algo. Es como repetir una frase sin entenderla, ¿saben? Como hacer algo por costumbre, no por convicción. Y la fe, si es real, no debería ser costumbre, debería ser coherencia. Pero, bueno, eso no lo sé tanto. No se ve tan fácil. No genera validación inmediata. ¿Por qué no puedes subir una historia diciendo, ok, hoy traté mejor a las personas? No, pues porque eso no vende, no impacta, no llama la atención. Pero ponerte una cruz sí. Y ahí está el problema. Preferimos lo visible sobre lo real, lo rápido sobre lo profundo, lo simbólico sobre lo práctico. Y así la religión se convierte en una especie de disfraz, algo que te pones por momentos, pero que no te define de verdad. Porque si te definiera, no podrías quitártelo tan fácil. No desaparecería en unas horas, no dependería del calendario, sería constante, pero no lo es. Entonces no, la cruz en la frente no te hace mejor persona, no te limpia, no te cambia, no te eleva. Pero eso ya no se ve tan bonito, eso ya no se presume. Y por eso muchos prefieren quedarse en el símbolo, en la forma, en la apariencia,
Porque es más fácil marcarte la cara que trabajar en lo que llevas dentro. Y eso sí cuesta. Mucho más que un poquito de ceniza. No comen carne, pero devoran personas. Y aquí es donde llegamos al punto más absurdo y más revelador de todos. Porque si hay algo que define perfectamente esta contradicción, es esto. No, yo no como carne en días santos. Ah, pero ¿cómo te tragas a la gente todo el año, chula? Eso no cuenta, ¿verdad? ¿Por qué ahí los ves? Bien disciplinados con el menú. Que si pescado, que si mariscos, que si es que hoy no puedo comer carne. Muy aplicados, muy respetuosos, muy obedientes. Pero en paralelo, critican, juzgan, humillan, manipulan, mienten y traicionan. Y eso, curiosamente, no entra en el ayuno. Entonces uno no puede evitar pensar, a ver, ¿de qué sirve cuidar lo que entra por la boca si lo que sale de ella está lleno de mierda? Porque aquí es donde la cosa se pone seria. Esto ya no es solo incoherencia, es una distorsión completa de prioridades. Se preocupan más por no comerse un pedazo de carne que por no ser persona tóxica. Y no estamos hablando de errores normales, ¿eh? Estamos hablando de conductas constantes, de gente que vive dañando a otros, pero que cree que con cumplir un ritual ya está del otro lado. No, pues qué cómodo, porque es más fácil cambiar el platillo que cambiar la actitud. Más fácil decir, ¡ay, hoy no como carne! Que decir, ok, voy a dejar de ser culero con la gente. Eso sí implica trabajo. Eso sí implica conciencia. Eso sí implica hacerse responsable. Y ahí ya no entra todo el mundo. Aquí hay algo bien interesante. Y es cómo la moral se vuelve selectiva. Elegimos qué reglas seguir y cuáles ignorar. Seguimos las que son visibles, las que se notan, las que tienen aprobación social. Pero las que realmente implican un cambio interno, esas las dejamos para después. O mejor dicho, para nunca. Y así se construye esta versión cómoda de la religión, donde puedes cumplir ciertos puntos y sentirte bien contigo mismo, aunque en la práctica no estés haciendo lo correcto. Porque aquí hay que decirlo como es. Ser buena persona no tiene nada que ver con lo que comes. Tiene que ver con lo que haces, con cómo tratas a la gente cuando no te conviene, con cómo reaccionas cuando estás enojado, con cómo manejas el poder que tienes sobre otros. Pero eso no se mide con un menú y entonces se ignora, porque no hay checklist, no hay reglas claras, no hay algo que puedas decir, ah, ya cumplí. Y eso incomoda, porque obliga a mirarte, a evaluarte, a reconocer cosas que no están chidas. Y no todos están dispuestos a hacer eso. Es mucho más fácil seguir con la ilusión de que eres buena persona porque no comiste carne un viernes. Mientras tanto, sigues destruyendo relaciones, hablando mal de otros, siendo injusto, siendo egoísta. Pero eso sí, muy espiritual, muy correcto, muy en paz. Y aquí es donde el sarcasmo ya ni alcanza, porque la contradicción es grotesca. Imagínate esto, una persona que no come carne, pero maltrata emocionalmente a su pareja, que respete el ayuno, pero humilla a sus empleados, que sigue las tradiciones, pero traiciona a sus amigos. ¿En serio creemos que eso está bien? ¿Que eso compensa algo? Porque si la lógica es esa, entonces cualquiera puede jugar a ser buena persona. Solo tienes que elegir qué reglas cumplir y listo. Pero la realidad es otra.
La ética no funciona por partes. No es un buffet donde eliges lo que te gusta. O eres congruente o no lo eres. Y la congruencia no se demuestra en días específicos. Se demuestra todos los días. En lo pequeño, en lo que nadie aplaude, en lo que no se ve. Pero eso no genera validación, no genera reconocimiento y mucho menos genera aplausos. Y por eso muchos no lo hacen. Prefieren lo visible, lo fácil, lo inmediato. Prefieren decir, yo sí cumplo, aunque solo estén cumpliendo lo superficial. Y aquí es donde todo esto deja una sensación incómoda, porque nos obliga a ver algo que no queremos respetar y tampoco a aceptar. La hipocresía no es la excepción, es la norma. Está normalizada, está aceptada, está integrada en la cultura. Y no solo en temas religiosos, en todo. Decimos una cosa y hacemos otra. Criticamos conductas, pero las repetimos. Exigimos valores, pero no los practicamos. Y Semana Santa solo lo hace más evidente, más visible, más descarado, porque concentra todo en unos días. Y ahí se nota. Se nota quién está actuando y quién realmente intenta ser congruente. Entonces, no, el problema no es no comer carne. El problema es creer que eso te hace mejor persona. Porque mientras sigas dañando a otros, lo que pongas en tu plato es irrelevante. La verdadera prueba no está en lo que evitas comer, está en lo que decides ser. Y eso no se resuelve con una dieta temporal. Se resuelve con algo mucho más incómodo. Mirarte al espejo y aceptar que tal vez el problema nunca fue la carne, sino todo lo demás. ¿Fe o fachada? Muy bien. Y después de todo esto, queda una sensación rara. No de cierre, sino de incomodidad. Porque esto no se trata solo de Semana Santa. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de la forma en la que vivimos y de la facilidad con la que nos mentimos. Porque al final del día la pregunta es bien simple. ¿Tienes fe o solo tienes una imagen? Y no es una pregunta cómoda, porque nadie quiere verse a sí mismo como incongruente. Nadie quiere aceptar que tal vez ha estado jugando a hacer algo que no es. Pero ahí está, presente, porque es muy fácil cumplir con rituales, es muy fácil seguir tradiciones, es muy fácil hacer lo que todo el mundo hace en ciertas fechas. Lo difícil es ser consistente. Ser la misma persona un lunes cualquiera que un viernes santo. Tratar igual a la gente cuando no hay contexto religioso, cuando no hay presión social, cuando no hay nada que te recuerde portarte bien. Y ahí es donde se ve la verdad. Y esa verdad no siempre es bonita, porque implica reconocer que muchas veces no actuamos por convicción, sino por costumbre, por apariencia, por encajar. Y eso nos lleva a otra idea incómoda. La fe, cuando es real, no necesita anunciarse, no necesita demostrarse en público, no necesita validación externa. Se nota sola, en lo cotidiano, en lo simple, en cómo hablas, en cómo reaccionas, en cómo decides. Pero eso no se puede fingir por una semana. Eso no se activa por calendario. Eso no aparece con una cruz en la frente ni desaparece cuando se borra. Eso se construye todos los días o no se construye nunca. Y aquí es donde todo esto deja de ser crítica y se vuelve responsabilidad. Porque no se trata de señalar a otros, se trata de voltear a verse uno mismo, de preguntarse con honestidad, ¿soy congruente con lo que digo creer? ¿O solo participo cuando toca, cuando se ve,
cuando es conveniente? Porque esa es la diferencia entre fe y fachada. La fachada es fácil, es rápida, es visible. La fe sí existe, es incómoda, exige, cuestiona, no te deja quedarte igual. Y eso no le gusta a todo el mundo. Por eso muchos prefieren lo otro, lo superficial, lo simbólico, lo que no exige tanto. Porque es más cómodo, pero también más vacío. Y al final, eso se nota. Se nota en la forma en que vivimos, en la forma en que tratamos a los demás, en la forma en que reaccionamos cuando nadie nos está viendo. Porque ahí no hay Semana Santa, ahí no hay rituales, ahí no hay símbolos. Ahí solo estás tú. Y entonces la pregunta regresa. No para incomodar por incomodar, sino para dejar algo claro. No importa lo que hagas una semana, importa lo que haces todo el año. No importa lo que aparentas, importa lo que eres. No importa lo que evitas comer, importa lo que decides ser con los demás. Porque puedes cumplir todos los rituales, puedes seguir todas las tradiciones, puedes marcarte, ayunar, ir, hacer. Y aún así, seguir siendo exactamente la misma persona de siempre. Y eso es lo que realmente debería incomodar. No lo que comes, no lo que te pones, no lo que aparentas, sino lo que eres cuando nadie te está viendo. Ahí no hay fachada que aguante. Ahí no hay símbolos que te cubran. Ahí no hay Semana Santa que te salve. Ahí solo estás tú y la verdad. Esa que no se maquilla, esa que no se borra, esa que no se actúa, esa que siempre se queda. Y hasta aquí la neteada de hoy, mis VIP de Hueso Colorado. Si te reíste, si te encabronaste o si te quedaste pensando, ya cumplí con mi misión. Recuerda que aquí yo no doy clases, solo me aviento verdades sin vaselina. Nos escuchamos en la próxima emisión de Neteando sin pelos en la lengua, donde las cosas se dicen como son, aunque a algunos les arda la cola. Cuídense, pero no tanto, y no se olviden, ser sincero no mata, pero incomoda un chingo. Y a propósito, mañana los espero en punto de las 10 de la noche en nuestra emisión de Perturbador. Porque estos días santos vamos a tener emisiones especiales de Semana Santa y les voy a dar un adelanto. Les voy a decir cuál es el tema. El día de mañana vamos a estar hablando de evangelios prohibidos. Así que no se lo vayan a perder. Recuerden que es a las 10 en punto de la noche el día de mañana en vivo por Facebook Live. Y recuerden que las emisiones de Perturbador y La Hora Macabra van a estar disponibles inmediatamente después de terminar la emisión en vivo. Van para YouTube y para Spotify. Les agradecería muchísimo que me siguieran en YouTube o en Spotify, donde más les guste, donde más les acomode. No les cuesta absolutamente nada y para mí sería una gran ayuda para seguir haciendo contenido. Entonces, yo les sugeriría y les agradecería muchísimo que vayan corriendo a mi canal de YouTube y nada más le den clic a suscribirse. Es bien fácil. Y así, si un día no pueden estar en las emisiones en vivo, pues pueden tener el contenido todo el tiempo disponible para que poco a poquito vayan escuchando todas las emisiones, que ya casi vamos, adivinen qué, para 300. Es increíble la cantidad de emisiones que ya llevo y todo es gracias a ustedes. Les deseo un excelente Jueves Santo
Y bueno, ya saben, me despido con un beso muy grande. Yo soy Lady Kaboom. ¡Chao, chao!